Fíjense que en la piel le puede dar cáncer a lo que ustedes quieran. Le puede dar cáncer a la glándula sebácea, a la glándula sudorípara-écrina, a la glándula sudorípara-apocrina, a la uña, al pelo, etc. Pero para fortuna de ustedes solamente hay que saberse 3 cáncer, al menos ustedes. Ya yo es otra historia. Pero para ustedes solamente tienen que saberse el cáncer que deriva de queratinocitos y el cáncer que deriva del melanocito. Entonces, el cáncer que deriva del queratinocito lo vamos a dividir en carcinoma vasocelular, que representa el 80% de los casos, y el carcinoma epidermoide, o carcinoma espinocelular, o carcinoma escamoso de células cutáneas. Todo eso se refiere a lo mismo, ¿sale? Que representa el 20%, y afortunadamente tenemos al melanoma, que representa, afortunadamente en México, menos del 1% de los casos. En otros países, como por ejemplo Argentina, tienen una incidencia sorprendentemente alta. A mí me impresiona cuando veo las estadísticas de los argentinos, tienen incidencias de melanoma muy alta. Porque aparte de que a un dermatólogo no le deseas urgencias, tampoco le deseas que se encuentre un melanoma. Entonces, carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular deriva de las células basales de la epidermis, es decir, de la capa de células basales. Es el cáncer más frecuente del ser humano. Ningún cáncer, ninguno supera el carcinoma vasocelular. Es más, se estima que 1 de cada 5 de los que estamos hoy aquí va a tener carcinoma vasocelular. Y yo no, porque yo uso fotoprotector. Entonces, cosas importantes de mencionar. ¿Por qué si el CBC es el cáncer más frecuente en los humanos no figura en las estadísticas? Porque afortunadamente el CBC no mata. Como no mata, no es importante para la salud pública. ¿Pero qué sí causa? Causa mucha deformidad local. Esta imagen que les muestro aquí es una imagen súper aparatosa, pero tristemente en nuestro México no es raro. Como no duele, como no metastatiza, no da síntomas. Entonces, generalmente es una enfermedad que le da a campesinos que han estado toda su vida exponiéndose al sol y cuando llegan acá vienen con tumores gigantes, tumores enormes. Entonces, si bien esto es una imagen muy aparatosa, la verdad es que tristemente nuestro México no es pues no es lejana a la realidad. Esto, por supuesto, ya no lo tratamos nosotros, ¿de acuerdo? Se manda con los oncólogos. Tiene un crecimiento lento y es raro que haga metástasis. Su porcentaje de metástasis es del 0.028 hasta el 0.55%, o sea, bajísimo. Y esta imagen solamente se las pongo para que vean que es a partir de la capa de células basales que se originan las células tumorales, ¿de acuerdo? Es una enfermedad de viejitos. Aquí les puse más de 40 años, pero no. Es como el pemfigoide ampolloso. Esto le da a viejitos. Esto, para fines de examen, no le da a gente joven. No le da a gente joven. Tiene una mayor incidencia en mujeres que en hombres en México. Fíjense bien, esto lo dice la guía y tengan cuidado porque los libros dicen que es más frecuente en hombres que en mujeres precisamente porque como es muy frecuente en campesinos, es una enfermedad como asociada a las labores de los hombres. Sin embargo, como en México las mujeres consultan más frecuentemente por enfermedades de la piel que los hombres, por eso nuestras estadísticas mexicanas dicen que es más frecuente en mujeres. En México, según el Registro Nacional de Neoplasias, se registran 13,000 casos nuevos al año. Honestamente me parece un número muy bajito, seguramente hay muchos más. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar un CBC? Ser fototipos claros. ¿A qué nos referimos con fototipos claros? Bueno, los fototipos 1 y 2 de Fitzpatrick. La exposición solar crónica a la UVB. Fíjense bien, es muy diferente estas historias que cuentan de, ay, cuando vayas a la playa cuídate porque te puede dar cáncer. Ese cáncer del que hablan es el del melanoma. Tú vas a la playa, te das una quemada de tu vida y sí puedes regresar con un melanoma, pero esto no. El CBC se produce después de años de exposición solar. Incluso hay algunos que dicen que lo que determina si te va a dar CBC o no fue que tanto te expusiste al sol antes de los 20 años. Pues basándonos en eso todo nos va a dar CBC, porque la verdad es que antes de los 20 años nadie se protege del sol, te empiezas a cuidar mucho más grande. La presencia de félides, recuerden que félides son pecas, lo que la gente le llama pecas. La presencia de félides es un factor de riesgo porque habla de fotosensibilidad, o sea, habla de que eres más sensible a la luz en general, no solo radiación ultravioleta. Eso es algo que siempre le digo a los pacientes. El protector se usa diario aunque no salga de casa porque nos protege de la luz, luz de sol, luz de compu, luz de lámpara, tele, celular, porque todas las luces nos dañan la piel, incluso la luz infrarroja. Entonces,
Todas las luces pueden potencialmente generar cambios que a la larga se convierten en cáncer. Que la UVB sea la más reportada, eso es otra cosa, pero no significa que las otras no puedan, ¿sale? Cicatrices crónicas o úlceras que no cierran también son un factor de riesgo para presentar cáncer. Pero fíjense bien que estas cicatrices más bien se refieren a las cicatrices de quemaduras. Por ejemplo, los pacientes que se han quemado con, por decir algo, aceite de cocina, ellos hay que checarlos porque eventualmente pueden desarrollar un cáncer. No es que una cicatriz cualquiera te pueda dar cáncer, ¿sale? Y algunos síndromes genéticos de los que no vale la pena hablar hoy. La topografía es cara y en dermatología tenemos un dogma. Tumor en un viejito en la nariz es CBC hasta que se demuestre lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente son estas neoformaciones exofíticas, discretamente cupuliformes, brillantes, con telangiectasias y de color rosado, que tienen bordes de aspecto acordonado, es decir, parece como que hubieran puesto una cuerda alrededor, como aquí, parece como que estuviera enrollado. ¿Sí lo alcanzan a percibir? Parece como si lo hubieran hecho como así. Eso se refiere con acordonado. Y no dan síntomas. Se pueden llegar a ulcerar, pero aún así la úlcera no da síntomas, no duele, no pica. Lo que puede pasar es que sangre un poco. Y esta es la lesión característica. ¿Ya vieron este borde de aspecto acordonado? Con un centro deprimido y ulcerado. Esta está súper bonita. Esta es la clásica, una neoformación exofítica, rosada, brillante, con telangiectasias en su superficie. Los CBCs, por definición, brillan y se ven brillosos porque, como se originan de las células basales, acuérdense que la queratina se producía a partir de la capa granulosa. Como no producen queratina, brillan porque la piel se ve opaca por la queratina que tenemos. Ya si brillan en las fotos es porque son grasosos, eso es otra cosa. Pero la queratina como tal no brilla. ¿De acuerdo? Por eso esta brilla. Entonces, el diagnóstico es clínico, se apoya de la dermatoscopía, fíjense bien, se apoya de la dermatoscopía y se confirma con biopsia. Entonces, existen muchos subtipos de CBC, tanto clínicos como histológicos, que no vale la pena que se sepan. Con que se sepan el nodular o tumoral es lo mismo, que es el más frecuente en México, es más que suficiente. ¿De acuerdo? Todos los demás no tienen relevancia, al menos para fines del ENARM. De hecho, todas las imágenes que les mostré son de CBCs tumorales. No les traje foto de ningún otro porque no me interesa que se aprendan otro, ¿vale? Ya quedamos que el diagnóstico definitivo se confirma mediante la biopsia. Y la guía mexicana dice que puedes hacer estudios de extensión como tomografía o resonancia magnética en caso de que se sospeche metástasis. Ya quedamos que eso es muy raro. Lo que sí puede pasar es que crezca tanto que genere destrucción local del hueso. Y ahí sí es muy importante porque eso sí determinará si el paciente lo trata al dermatólogo o ya de plano se manda a oncología. ¿De acuerdo? El tratamiento de elección según la guía, que es una hipocresía total, dice que el tratamiento de elección es la cirugía micrográfica de Mohs. ¿Por qué les digo esto? Bueno, varias cosas que comentar al respecto. La cirugía micrográfica de Mohs, de entrada, yo solo conozco 3 lugares que hacen cirugía micrográfica de Mohs. En el Pascua hacemos cirugía micrográfica de Mohs, en el Dermatológico de Jalisco hacen cirugía micrográfica de Mohs y en el Hospital Universitario de Nuevo León. Son los únicos 3 lugares de México que sé que hacen Mohs. ¿En qué consiste la cirugía de Mohs? Es una cirugía muy bonita, porque lo que se hace es que el dermatólogo que hizo una especialidad en cirugía micrográfica de Mohs, que aparte no hay en México, se hace, quienes lo han hecho o en Estados Unidos, o en Argentina, o en España. El dermatólogo quita el tumor, lo que se ve del tumor, pero sabemos que abajo el tumor hace proyecciones, como si fueran raíces. Entonces el cirujano dermatólogo que hace Mohs está entrenado no solo para operar, sino está entrenado para poder hacer interpretación histológica de la pieza que está quitando. Pero no es una interpretación histológica como las que les enseñé con hematoxilina y eosina. Esas son a 2 colores, es como blanco y negro, porque se hacen piezas congeladas y se hace al instante. Entonces el dermatólogo lo que hace es ir cortando dependiendo de dónde sigue encontrando tumor. Entonces lo ve así, lo ve como en manecillas de reloj. Entonces, por ejemplo, aquí en toda la circunferencia había tumor, pero aquí, si se dan cuenta,
de las 9 a las 12 ya no hay tumor, entonces nada más sigue cortando donde sí había. Luego acá, de las 12 a las 6 ya no hay tumor, entonces solamente sigue cortando aquí hasta que ya no hay. Es una cirugía muy bonita. ¿Y por qué nos sirve? Porque de manera normal, con la cirugía convencional, tú tienes la bola, fíjense, y toda esta bola le tienes que dar 4 milímetros de margen. 4 milímetros alrededor. O sea, imagínense quitar toda esta bola más 4 milímetros alrededor. Quita muchísima piel. Entonces hacemos muchos colgajos en cirugía de tumores de piel. Pero hay de localizaciones a localizaciones. No es lo mismo que esté en el cachete, que tengo mucha piel de donde agarrar para hacer un colgajo, a que esté aquí en la punta de la nariz o que esté en un párpado. Entonces, ¿de qué nos sirve la cirugía micrográfica de Mohs? Para ahorrar tejido y entonces poder hacer, si requiere una reparación con colgajos, sean colgajos mucho más chiquitos. ¿Sale? Muy bien, entonces, otras opciones, la cirugía convencional, que no la puse aquí, discúlpenme, pero cirugía convencional, que es la que les dije con 4 milímetros de margen. Curetaje, electrocoagulación, inmunomodulación, quimioterapia tópica. En realidad no tiene mucha importancia que se sepan esas. Solo se las pongo para que vean que hay muchas alternativas. ¿Cuál de estas vale la pena que conozcan? Esta, la radioterapia. Porque la radioterapia... ¿Alguien quiere hacer radioonco, por cierto? ¿Tú? Ok. ¿Se acuerdan de la imagen inicial que les mostré del tumorzote? Ese paciente es candidato a radioterapia, por ejemplo. No de entrada, evidentemente, a cirugía. Y entonces les traigo más imágenes donde vean este tumor, que es una neoformación exofítica, discretamente cupuliforme, con centro deprimido y ulcerado, con bordes acordonados, brillantes y bien definidos. Y la que está al lado, esta está súper bonita. Y fíjense que lo que tienen todos en común, vean esta piel. Esta no es una piel de una persona joven. Así, si yo en saber la edad, sé que este es un viejito. ¿De acuerdo? Porque es una enfermedad ya que damos de adultos mayores. Imagínense darle 4 milímetros de margen aquí. Entonces, bueno, los puntos clave en cuanto al carcinoma vasocelular es que ya quedamos un dogma en dermatología, tumor que está en la punta de la... Bueno, tumor que está en la nariz, en un viejito, es CBC hasta que se demuestre lo contrario. Ya quedamos que son estas neoformaciones exofíticas y brillantes de bordes acordonados y telangiectasias. No da síntomas, incluso la ulceración no da síntomas, pero puede sangrar un poco, por eso vieron que había costra. La evolución es de años. Generalmente cuando el paciente viene a consulta, aunque sea un tumor así chiquito como este, tiene 3, 5 años de evolución. Como no les da molestia, he visto tumores así como el de la imagen primera que era súper aparatosa, así que los traen los hijos así de, es que me preocupa mucho que tiene esto desde hace 10 años. Y yo, 10 años, ¿y por qué hasta ahorita le preocupó? Bueno. Dudas del CBC. Ok, como el típico con gripe que llega a urgencias en la madrugada. Este es el equivalente en la dermatología. Entonces, vamos a hablar del carcinoma epidermoide o espinocelular o escamoso de células cutáneas. Lo que ustedes quieran es exactamente lo mismo. El carcinoma espinocelular, si ya quedamos que el basal derivaba de las células basales, pues el espinocelular, como su nombre lo sugiere, pues deriva de las células espinosas. Es el segundo cáncer de piel más frecuente. No suele ser letal, pero sí puede dar metástasis, ¿de acuerdo? Y generalmente también son capaces de generar gran destrucción local. Puede crecer con rapidez y metastatizar. Y generalmente son estas neoformaciones eritematosas con discreta escama blanco-amarillenta, de bordes irregulares y mal circunscritos. Y si ustedes lo tocan, se siente que abajo todavía tiene, o sea, lo tocan y se siente que abajo hay más de lo que nada más estamos viendo. Eso es muy característico. Y son esto, vean nuevamente, fíjense que aquí pues sí hay escama, porque como se produce de la espinosa hacia arriba, sí le da tiempo al tumor de formar queratina. Eso es una característica. Entonces son estas lesiones que son eritematosas, con discreta escama blanco-amarillenta, fina y adherente. Adherente quiere decir que no se cae fácilmente y la intentas arrancar y el paciente hasta le duele. O podemos ver esto.
Francos le decimos cuernos cutáneos, que son cuernos de queratina, que esto se quita muy difícilmente, ¿de acuerdo? Y bueno, también puede afectar el labio bermellón. Ahora, a diferencia del CBC, el CBC aparece sobre piel previamente sana, a diferencia del SEC, que aparece sobre lesiones premalignas. ¿Y cuáles son estas lesiones premalignas? La más frecuente de todas es la queratosis actínica, ¿de acuerdo? Esa es la lesión premaligna por definición del SEC. Entonces, primero, para fines de examen, primero hubo una queratosis actínica y luego aparece el SEC. En la vida real no es cierto, pero bueno, apréndanselo así para el examen. Leucoplasia, la leucoplasia oral es la que son placas blanquecinas que aparecen en los bordes de la lengua. Si alguien está estudiando el CTO, ahí viene una foto muy buena. También se puede presentar en cicatrices y úlceras crónicas. Y todo esto se engloba como precáncer, lesiones premalignas, ¿sale? Ya quedamos que el diagnóstico es clínico, se apoya de la dermatoscopía y se confirma con la biopsia de piel, como todo tumor. Todo tumor se confirma con biopsia, todos. Y la tomografía axial computada o resonancia magnética nos sirve para lo que ya les había explicado. Y esta es una imagen esquemática solamente para que vean cómo aquí vienen las células basales normales y acá ya no hay células basales, porque el tumor no se originó a partir de las células basales, sino de las células de la capa espinosa. O más arriba. El tratamiento para el de primera elección es cirugía convencional con márgenes. Se le puede dar de 4 a 6 milímetros. Honestamente no me parece importante que se sepan el margen, eso ya es muy avanzado. Ahí nos dicen mucho nuestros maestros que del CBC casi todo es del dermatólogo, como el 90% y como el 10% es del oncólogo. Del SEC, como mitad y mitad. Y más bien tirándole como al 80% del oncólogo y menos de nosotros. Y del melanoma, ahí sí de plano lo ves, le tomas la biopsia, lo diagnosticas e inmediatamente se va al oncólogo, ¿sale? Entonces, si para nosotros hablar de márgenes no es tan importante, para ustedes, para el ENAM tampoco va. Dudas del SEC. Ok, vamos a hablar. ¿Cuál es la metástasis más común? ¿El sitio más frecuente? Puede ser pulmón, pero bueno, no. La más frecuente de hecho es linfática. Las metástasis ganglionares regionales. Y ya de ahí puede ser pulmón por el drenaje linfático. Dudas. Pero afortunadamente la metástasis es rara, ¿eh? No me parece muy preguntable, pero o sea, está bien saberlo. Bueno, pues el melanoma es uno de los terrores de los dermatólogos. Uno quisiera nunca encontrarse un melanoma porque la verdad es que es triste, porque generalmente cuando te encuentras un melanoma, número uno ya está muy avanzado, porque como no da síntomas, dejan que avance demasiado. Luego parece castigo divino. Es muy común que le pase a gente de escasos recursos. Entonces, pues esperan mucho, no buscan atención o no tienen acceso a la atención. Entonces, cuando ya llegan, ya están muy avanzados y la verdad es que ya no hay mucho que ofrecerles. Ocupa el tercer lugar de cáncer de piel, más o menos un 14.1% de todo del cáncer de piel a nivel mundial. Y tiene dos picos de incidencia, uno entre los 30 a 40 años y otro entre los 60 a 70 años. Es un tumor de melanocitos y como tumor de melanocitos, pues se puede generar en cualquier tejido que tenga melanocitos. El más frecuente es piel, pero también puede ser en la uvea de los ojos, puede ser en las leptomeninges o puede ser en las mucosas, que afortunadamente es muy raro porque es muy agresivo. Tiene un rápido avance y tiene la capacidad de hacer metástasis tanto por vía linfática como por vía hematógena. Los factores de riesgo con base en lo que menciona la guía es tener efélides, o sea, pecas, en el tercio superior del tórax posterior, 3 o más quemaduras de sol con ampolla. El caso clásico es la típica, la chica jovencita, bonita, que se va de vacaciones por su graduación de la universidad, se va en bikini, posa en la playa, le toman fotos, se incinera, se ampolla. Y cuando regresa, donde se ampolló, tiene un lunar que no tenía antes. Esa es la historia clásica, ¿de acuerdo? Se me fue una R.
La historia familiar de melanoma es muy importante. De hecho, el factor de riesgo más importante, fíjense bien, el más importante, no el más frecuente, es tener antecedentes de melanoma en la familia. Si tienes antecedentes de melanoma en la familia, aguas. Siempre hay que estarse revisando con un dermatólogo porque pueden desarrollar melanoma. Tener más de 100 lunares es un factor de riesgo, también eso está muy característico. Y tener más de 5 lunares atípicos, nevos atípicos, ahorita vamos a verlos, es un factor de riesgo para melanoma. Así como para el SEC, la lesión premaligna es la queratosis actínica, para el melanoma es el nevo atípico. Apréndanselo así para fines de examen. En la vida real no es cierto, pero apréndanselo así, ¿va? Y daño actínico, ¿qué quiere decir el daño actínico? La exposición crónica al sol, ¿sale? Generalmente lo clásico del melanoma no es la exposición crónica, sino la exposición en agudo, la que te quemaste, la que te incineró, ¿sale? Pero para un tipo de melanoma que ahorita vamos a mencionar, sí el daño crónico es importante. Entonces, esta mnemotecnia seguro la han escuchado 1000 veces. Es el ABCDE de los lunares. Entonces, ¿cómo decimos que un nevo es atípico? De entrada hay que decir que no es lo mismo tener un lunar de nacimiento que un lunar que te salió después de que naciste. Porque los lunares que son de nacimiento pueden crecer mucho, los lunares que son después de que naciste no. Entonces es una regla mnemotécnica que son las letras del abecedario A, B, C, D, E. Asimetría. Si tienes el lunar, le trazas una línea a la mitad vertical y otra línea a la mitad horizontal. Si es igual arriba y abajo y de un lado a otro, eso es normal. Si no, entonces es asimétrico. Bordes. Los lunares generalmente son como circulitos. Si tú puedes ver perfectamente dónde empieza y dónde acaba, es normal. Si los bordes son irregulares, eso está mal. Color. Un lunar puede tener hasta 2 tonos del mismo color, café claro, café oscuro. Pero si tiene café, negro, azul, rojo, eso ya no es normal. Y aunque parezca una exageración, les juro que los melanomas tienen una gama de colores impresionante. Luego el D. La D es de diámetro, que en el eje mayor del lunar no mida más de 6 milímetros, pero eso solo aplica para los lunares después de nacimiento. Los lunares que son de nacimiento hay lunares que pueden medir hasta más de 40 centímetros. Centímetros, no milímetros, centímetros. La evolución, que el lunar haya cambiado en cuanto a su color, sus bordes, sus características, que sangre o se haya ulcerado. Para decir que un nevo es atípico, debe tener por lo menos 2 de esas características. Obviamente si sangró y se ulceró, eso ya, solito ya es un nevo atípico, ¿no? Es más, seguramente ni es nevo atípico, seguro es un melanoma. Fíjense bien, el signo del patito feo es una cosa muy importante. Hay gente que tú la ves y dices, es que todos sus nevos son atípicos. Ah, entonces más bien es una persona que está genéticamente predispuesta a tener lunares feos. Y eso es importante, porque si tú ves una persona que tiene lunares feos, entonces su patito feo es el lunar bonito. ¿Me di a entender? Tienes que ver los patrones. Entonces, a veces nos explican mucho que cuando revisas un lunar, fíjate cómo son los otros. Porque un lunar que a ti te parece feo, a lo mejor es porque él es feo. O sea, todo él es feo. Entonces, más bien hay que buscarle lo bonito, ¿de acuerdo? Y eso es lo raro en lo feo. Hay que buscar lo bonito entre la fealdad, ¿de acuerdo? Y bueno, también está la contraparte, ¿no? El que tiene puros lunares bonitos y tiene lunar feo, pero bueno, eso está muy fácil, es hasta la de la, dicen mis maestros. Eso hasta la de la caja que cobra, ya nada más de verlo ya lo sabe. El signo de la caperucita roja es un nevo que tiene eritema perilesional porque nos habla de que hay una respuesta inmunológica en contra de ese nevo. Un nevo puede tener una respuesta inmunológica. Alguien puede desarrollar una respuesta inmunológica contra un nevo por muchos motivos, pero primero hay que descartar que no sea melanoma, ¿sale? Y bueno, nos podemos apoyar de la dermatoscopía, que no voy a ahondar mucho al respecto. Hay 4 tipos de melanoma. Eso es clásico y se lo deben de saber. Bueno, la verdad es que hay más, pero los clásicos del libro son 4. Tenemos el melanoma léntigo maligno, el melanoma de extensión superficial, el lentiginoso acral y el nodular. Fíjense bien. Cada uno tiene sus características muy peculiares que los hace sumamente diferentes. El léntigo maligno melanoma
es de viejitos. Es una mancha en la cara fea. O sea, tú ves esa mancha y dices, está fea. Todos podemos tener manchas en la cara conforme vamos envejeciendo, pero hay de manchas a manchas. Una mancha fea en la cara, en un viejito, aguas. Puede ser un léntigo maligno. Afortunadamente, el léntigo maligno no es tan agresivo, porque no hace tanta metástasis, pero hay que tener cuidado. El melanoma de extensión superficial está descrito como el melanoma más frecuente en el mundo. Pero esto es un sesgo. ¿Por qué es el más frecuente en el mundo? Porque es el más frecuente en Estados Unidos. Y como los estadounidenses sí reportan bien su epidemiología y la mayor parte de los libros que leemos toman información estadounidense, por eso es el más frecuente en el mundo. Pero en México el más frecuente es el lentiginoso acral. Es una mancha que sale en las plantas, puede salir también en las palmas, pero generalmente es en las plantas. Y como no tenemos el hábito de revisarnos los pies, porque creemos que los pies son una cosa horrible que no hay que ver, pues desarrollan lesiones muy aparatosas, avanzan muchísimo. Y ese es el más frecuente en México. Y por último tenemos el nodular. El nodular es el más grave de todos, porque representa un crecimiento muy exagerado y muy rápido. Entonces esta es una mancha sospechosa, rara. O sea, esto, sin ser dermatólogo, tú lo ves y dices, esto está simétrico, esto tiene muchos colores, esto no mide 6 milímetros y ha crecido seguramente muy rápido. Esto es un melanoma lentiginoso, léntigo maligno. Este es el de extensión superficial y se llama justo de extensión superficial porque este melanoma crece hacia los lados, a diferencia del nodular que crece hacia abajo. Este es el típico lentiginoso acral. Y este infame es un melanoma amelánico, o sea, un melanoma que no produce pigmento. Y el problema es que luego empiezan así, este está muy aparatoso, pero generalmente empiezan como un granito al que nadie le dio importancia, hasta que empieza a crecer y, oh sorpresa, ya avanzó demasiado. El que hay que sabernos, porque es el que es más frecuente en México y por lo tanto es preguntable, es el lentiginoso acral. Entonces les presento esta dermatosis localizada a extremidad inferior derecha, que afecta el pie en la cara plantar del tercer, cuarto y quinto dedo y en la unión metatarso-falángica. Y está constituida por esta neoformación plana y policromática de bordes irregulares y mal definidos con una zona de ulceración. Acá tenemos otra. Fíjense bien. Aquí tenemos negro, café claro, café oscuro. Esto hasta le está tirando a lo rojo. Esto, melanoma. Bueno, el diagnóstico es clínico. Es muy importante que cuando revisas un paciente que le encuentras una lesión sospechosa de melanoma, hay que revisarlo bien, porque la otra pesadilla es que la mancha que ves a lo mejor no es el melanoma primario, a lo mejor es una metástasis de melanoma. O sea, hay que buscar si tiene lesiones similares o peores en otras partes del cuerpo. Ya hablamos de que la historia personal y familiar es importante, por lo que ya les platicaba. La historia personal de nevos atípicos. La melanoniquia es la pigmentación oscura de las uñas. La melanoniquia es muy frecuente en personas de fototipos oscuros como 4, 5 y 6, pero así como la melanoniquia, así como a los nevos se les valora la simetría, los colores, lo mismo se hace con la melanoniquia, exactamente lo mismo. Y bueno, a las lesiones sospechosas hay que hacer una biopsia excisional con márgenes más o menos de 1 a 3 milímetros. El diagnóstico es clínico, se apoya de la dermatoscopía y se confirma con la biopsia, ¿de acuerdo? Y esto es del libro, esta no existe otra forma más que aprendérsela de memoria porque es súper preguntable, súper clásica. Esta sí, ni modo, esta se tiene que memorizar, ¿sale? Entonces, ¿a quién le hacemos ganglio centinela? Bueno, aquellos melanomas que tienen un Breslow de más de 1 milímetro o desde 0.5 si está ulcerado, 0.75, perdón. El Breslow es la profundidad que alcanzan las células malignas y se mide de la capa granulosa hacia abajo, ¿de acuerdo? Desde la capa granulosa hacia abajo. Y el Breslow es el principal
determinante del pronóstico del paciente. A mayor Breslow, peor pronóstico. Este es el algoritmo. La verdad es que no vale tanto la pena. Bueno, nada más mencionar que como para cualquier cáncer, pues tiene también su TNM. La verdad es que el melanoma, ya les platicaba que es muy, muy poquito, lo vemos los dermatólogos, casi todo es del oncólogo. Entonces, realmente si les apareciera un caso de melanoma, va a ser un caso para diagnóstico, no un caso para tratamiento, porque el tratamiento ya ni siquiera nos toca a nosotros, sino le toca ya a otra especialidad. Entonces, cosas importantes de saber, bueno, ya quedamos que el diagnóstico se confirma por biopsia y pues que se le deben hacer estudios de extensión, TAC, resonancia magnética PET para buscar metástasis, que la verdad es que prácticamente es la regla. ¿Dudas? Ok, vamos a hablar de la dermatitis. De hecho, el primero que hace es también linfático, por eso se le hace ganglio centinela, para ver si ya tiene metástasis linfáticas. ¿Dudas? Okay. Vamos a hablar de la dermatitis atópica. En mi examen vino un caso de dermatitis atópica, ahorita se los voy a contar. ¿Qué hay que saber de la dermatitis atópica? Bueno, la dermatitis atópica es una enfermedad crónica y recidivante de la piel, la cual se caracteriza por prurito intenso, piel seca, que el término médico es xerosis, inflamación y en ocasiones eczema. Ahorita vamos a hablar de qué es el eczema. Generalmente empieza en la infancia y es más, para fines de examen solo empieza en la infancia. Hay casos que pueden empezar en la vida adulta, sí, pero para fines de examen quédense con que es una enfermedad que empieza en la infancia, ¿sale? Afecta a todas las razas y se ha descrito que tiene discreta predominancia en mujeres por encima de los hombres. Ya quedamos que predomina en la infancia, sobre todo en aquellos que tienen menos de 5 años. Aquellos pacientes que están ya genéticamente predispuestos a tener dermatitis atópica, el 85% ya tiene manifestaciones antes de los 5 años, ¿sale? Tiene un mejor pronóstico en aquellos que empezaron en la vida temprana, digamos, aquellos que empezaron en la infancia, porque esos pacientes tienden a mejorar conforme van creciendo. Parece ser como que las hormonas de la adolescencia tienen un efecto positivo en la epidermis y por lo tanto favorecen que mejore, ¿de acuerdo? En cuanto a su epidemiología, bueno, se considera que es de inicio temprano cuando empieza antes de los primeros 2 años de vida, que de hecho es lo más común, y se considera que hasta el 50% puede tener anticuerpos de tipo IgE positivos. El 60% tiene remisión a los 12 años, ya quedamos que puede ser aparentemente por un efecto hormonal, y aquellos que tienen inicio tardío son generalmente un porcentaje chiquito y suele pasar más en mujeres. Generalmente se dice que los atópicos que empezaron en la infancia generalmente son niños y aquellos que empezaron después de la adolescencia son niñas, pero eso ahí es muy variable. Existe una cosa que se llama marcha atópica, que seguramente la han escuchado. Recuerden que atopia significa que es una predisposición genética a desarrollar reacciones de hipersensibilidad. Acuérdense que tenemos reacciones de hipersensibilidad tipo 1, 2, 3 y 4. Entonces, la atopia es la predisposición a desarrollar estas reacciones. ¿Qué es importante mencionar? Bueno, la marcha atópica es que primero el paciente inicia con dermatitis atópica. Aunque dice aquí alergia alimentaria, esto no está muy bien aceptado. Generalmente empieza con la dermatitis atópica. En el transcurso de sus primeros años de vida, el paciente desarrolla rinitis alérgica y en los siguientes años de su vida, antes de llegar a la adolescencia, el paciente desarrolla asma. Entonces, mucho se habla de que se debe tratar la dermatitis atópica rápido para que no permitamos que el paciente desarrolle asma en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que mencionar? Bueno, el 77% de los gemelos monocigóticos tienen concordancia en cuanto a la enfermedad en comparación con el 15% de los disigóticos. ¿Por qué les digo esto? Pues porque evidentemente se asocia a un factor genético. ¿Cuáles son los genes involucrados?
Existen tablas de genes de dermatitis atópica como de 20 o más, pero el clásico, el del libro, es la filagrina. La filagrina es una proteína que forma parte de los gránulos de queratoialina que les platicaba de la capa granulosa. Cuando el queratinocito lo libera hacia el espacio intercelular, la filagrina se rompe en pedacitos, por decirlo de una manera sencilla. Y esos pedacitos atraen agua a la piel y eso es lo que la mantiene humectada. Pero no solo eso, permite que las grasas que tenemos en la piel, los lípidos, se mantengan ahí. Entonces, la manera en la que yo siempre se los explico a los pacientes para que me entiendan y no tener que ahondar en tanta cosa genética, es como una pared de ladrillos. La piel es como una pared de ladrillos. Tenemos a los queratinocitos y el espacio intercelular corresponde, obviamente eso no se lo digo a los pacientes, se lo digo a ustedes, el espacio intercelular corresponde a las moléculas de filagrina y a los lípidos intercelulares. El paciente con dermatitis atópica, como tiene deficiencia en la filagrina, tiene deficiencia en este cemento intercelular. ¿Y en qué se traduce eso? En que los antígenos entran muy fácilmente a la piel. Por eso los pacientes hacen reacciones de hipersensibilidad muy fácil. Que fíjense bien, no es lo mismo tener una reacción de hipersensibilidad que ser alérgico. Son cosas diferentes. Por ejemplo, una lúpica, su mecanismo fisiopatológico es una hipersensibilidad de tipo 3. Y no por eso decimos que el lupus es una alergia. Esto es exactamente lo mismo. El paciente tiene predisposición a reaccionar de manera inadecuada a antígenos del ambiente. Polen, pasto, caspa de animal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿sí quedó claro esto? Ok, entonces, como es una mutación en el gen de la filagrina, se puede asociar a otras enfermedades que se asocian a esto, como es la ictiosis vulgar, y los antecedentes heredofamiliares de asma y rinitis son prácticamente la regla. Para fines de examen, si en el caso clínico les cuentan que el papá o mamá tuvo asma rinitis, el diagnóstico es atopia. ¿Cuál atopia? ¿Quién sabe? Porque acuérdense que atopia solamente es la predisposición. Puede ser dermatitis atópica, puede ser rinitis alérgica, puede ser asma, pero es una forma fácil para llegar al diagnóstico, ¿sale? Entonces, la topografía clásica, hay quienes lo dividen como en la atopia, en la dermatitis atópica del lactante, del infante, de la infancia y del adulto. La dermatitis atópica de la infancia son estas placas que se presentan sobre todo en la cara, en las mejillas. Es el típico niño bonito, que lo ven en la calle, chapeadito, muy bonito. Ay, sí, nadie les cuenta que va a ser atópico y va a sufrir. Y luego tenemos la de la infancia. Esta es la clásica que ya hemos platicado muchas veces hoy, que predomina en los pliegues, en las ventanas alcalinas, como decía el doctor. Pliegues antecubitales, pliegues poplíteos, cuello es muy característico, incluso los párpados también, ¿sale? Y la del adulto, la del adulto es la más complicada porque tiene muchas topografías y se las sintetizo acá. Ya quedamos que en el niño, en el bebé, predomina en la carita, en las mejillas, es la más característica. Por supuesto que se puede presentar en otras topografías, pero la clásica, la de examen, son las mejillas. Luego tenemos la del niño, que se puede presentar en otras topografías, claro que sí, pero la clásica es el cuello, pliegues antecubitales y pliegues poplíteos. Y luego la del adulto es la más difícil porque puede estar en cualquier lado, puede estar en el cuello, puede estar en párpados, puede ser manos. De hecho, la típica del adulto es el típico adulto que a cada rato se inflama de las manos. Esa es la típica del adulto. O la típica mujer que a cada rato se le inflaman los párpados. Porque sí, puedes hacer una reacción de hipersensibilidad a cosméticos, claro que sí. Pero si es algo que ya es demasiado repetitivo, aunque cambias de marca, eso ya es dermatitis atópica del adulto, seguramente. Y habrá que buscar, seguramente tenía antecedentes desde la infancia y no habían puesto atención. Entonces, vamos a desglosar brevemente todo lo que ya les acabo de sintetizar en las otras imágenes. Antes de los 2 años, que es la del bebé o la del lactante, se presentan pápulas edematosas y vesículas que predominan en mejillas. Esto es a lo que llamamos eczema, estas lesiones húmedas. Los gringos les gusta mucho llamarle eczema atópico, eczema seborreico, eczema tal. En español
digamos que el equivalente sería la palabra dermatitis. No es realmente el equivalente, pero bueno, es nada más como la equivalencia más bien. No es igual, pero es equivalente. Entonces, aquí lo importante es que el 90% de los pacientes tienen afectada la carita y el cuello, ¿sale? Y es el típico, niño bonito, su babita. Y lo platicamos cuando les hablé del eczema herpético, cuando empieza la dentición, como empiezan a salivar más, aquí se inflaman mucho. Aquí de hecho se dan cuenta, ya empezó aquí. ¿Sale? Luego viene la de los 2 a los 12 años. En estas, las lesiones ya no son tan húmedas, más bien tienden a estar más bien como secas y predomina la liquenificación. Acuérdense que la liquenificación es la prominencia de los pliegues y que representaba un rascado crónico. Y es precisamente lo que predomina. La liquenificación en la fosa antecubital hipoplitea, aunque ya quedamos que puede predominar en otras zonas. Y muy característico, la gerosis, o sea, la piel seca. Esta es del libro, esta es la característica. Es una dermatosis diseminada a extremidades superiores que afecta los pliegues antecubitales y está constituida por eritema, escama fina, costras hemáticas y marcada liquenificación que confluyen en placas de bordes irregulares y mal circunscritos. ¿De acuerdo? Después de los 12 años, que es la del adulto, sigue predominando en flexiones, en pliegues, pero de los pliegues el que es muy característico son los párpados, el cuello también es súper característico, pero la verdad es que puede afectar cualquier otra zona. Esto es pura liquenificación. Esto se identifica bien fácil, seguramente han visto gente que a cada rato se está tallando los ojos. Eso es atopia. Y se les ponen los párpados así, esto es liquenificación, pero pálpebra. De las complicaciones, de hecho, ya las platicamos. Puede haber impetiginización secundaria. Doctora que me preguntaba de la bacteria, pues siempre la que está en primer lugar es Staph aureus, aunque por supuesto que puede haber otras. El eczema herpético, que también ya lo comentamos. Y les pongo más imágenes, este es un eczema herpético. Son reacciones súper aparatosas, son infecciones súper severas. Y hay pacientes que incluso hasta progresan hasta la necrosis. Entonces, a ver, vamos a ver. Un gineco, no, un pediatra. ¿Quién quiere hacer pediatría? No finjan. ¿Quién quiere hacer pediatría? Tú, doctora. Este es un paciente que acude a tu consulta. Él tiene 1 año de edad y tiene esta dermatosis. ¿Qué usas para hacer tu diagnóstico, doctora? Determinación de IgE en sangre, una biometría hemática, una PCR para mutación del gen de filagrina, los criterios de Hanifin y Rajka o ninguna de las anteriores. De hecho, la respuesta correcta es criterios de Hanifin y Rajka. Los criterios de Hanifin y Rajka en dermatitis atópica es el equivalente a decir que el diagnóstico es clínico. Los criterios de Hanifin y Rajka, que son miles, nadie se los sabe de memoria, en la vida real nadie los usa. O sea, sí los usas, pero los usas porque ya no es que te los sepas de memoria, es que buscas estas cosas que ya les platiqué, antecedentes de asma, antecedentes de rinitis alérgica, que predominen las flexuras, me doy a entender, esos son los criterios de Hanifin y Rajka. Pero básicamente decir criterios de Hanifin y Rajka en dermatitis atópica es el equivalente a decir que el diagnóstico es clínico, ¿sale? ¿Podría poner otro para el nombre? Sí. Muy bien. El tratamiento va enfocado a evitar precipitantes, por eso les pongo imágenes como esta. Pacientes que ya saben que cuando van a jugar al parque o que en esta época de primavera empeoran, bueno, pues, o sea, no es que se les prohíba salir, ¿no? Simplemente, bueno, si el paciente ya sabe que empeora, pues a lo mejor que no salga con shorts, sino con pantalón largo, en lugar de usar camisa de manga cortita, que usen camisa de manga larga. Simplemente evitar la exposición.
No prohibirle que viva su vida, obviamente no. Simplemente es reducir la exposición. Reparar la barrera epidérmica. Esto es bien importante, por eso me encanta el ejemplo de la pared de ladrillos. Siempre le explico a los pacientes y se los voy a compartir. Como ya quedamos que lo que le falta es ese cemento intercelular, el tratamiento es pues ponerle ese cemento intercelular. ¿Y cómo lo ponemos? Con Billy Vulgar crema. ¿Cuál crema? La que ustedes quieran. La de 1,000 pesos o la de 10 pesos. Todas las cremas, con perdón a mis colegas dermatólogos, hacen exactamente lo mismo. Todas. La única diferencia es que la crema de 1,000 pesos, como es muy cara, te la pones una vez al día, y la crema de 10 pesos, como no te duele el codo, te la pones 100 veces al día y no pasa nada. Entonces yo siempre le dejo crema Billy Vulgar barata del súper a los de dermatitis atópica, porque no quiero que se queden pobres gastando crema, y porque si es una crema cara no se la van a poner. Entonces solamente hagan la analogía, que cuando ponen crema, esa crema difunde y tapa estos espacios. Entonces esos espacios se taparon, santo remedio, ya no van a entrar los antígenos que los inflaman, pero el problema es que la crema se nos va cayendo en el transcurso del día. Entonces por eso el paciente con dermatitis atópica debe por ley traer su tarrito de crema en su mochila. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? En mi examen del ENARM vino un caso de dermatitis atópica y la pregunta, me tardé yo creo que unos 15 minutos con la pregunta, pude hacer el diagnóstico muy fácil, estaba muy sencillo, tenía antecedentes familiares de rinitis y asma. Pero la pregunta era, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? Y yo me rompí la cabeza pensando, ¿esteroide tópico? Porque ese es el de primera línea. Y dije, crema. Porque me acuerdo que el paciente estaba inflamado. Y dije, es que si es en general, el de primera línea para la vida, dije esteroide, perdón, es crema, es la crema. Dije, si es para la vida, es crema. Pero si es en este paciente, es esteroide. Y estuve ahí pegando. Dije, maldita pregunta, ¿qué quieren que responda? Y entonces dije, a ver, piensa simple. La pregunta dice, ¿cuál es el tratamiento de primera línea? La pregunta no dice, ¿cómo trató a este paciente? Entonces puse crema. Y la tuve bien. Porque pues les digo que tuve 100% en derma. Entonces, ¿cuál es el otro nombre? Bueno, el nombre sofisticado de decir crema, emoliente. Así venía en mi examen, emoliente. Entonces, si la pregunta fuera, entonces esto que les trato de transmitir es eso. Cuando lean una pregunta y entren en conflicto, piensen simple. ¿La pregunta dice que en este caso o la pregunta habla en general? ¿Sale? Entonces, lo que viene aquí, pues en realidad es lo que ya les platiqué. Está muy sencillo el algoritmo de la guía porque nada más lo divide en cruces. Entonces solamente podemos tener 1, 2 o 3 cruces. Si tiene piel seca y, bueno, más fácil. Si me describen que el cuadro es de intensidad una cruz, crema, emoliente. Si la intensidad es de 2 cruces, fácil, esteroide tópico. ¿Dónde está? Aquí, acetonio de fluocinolona, que es esteroide tópico. Y si ya es 3 cruces, fácil, lo refiero a dermatología. ¿Sale? Entonces, el esquema del algoritmo de la guía está muy sencillo, no nos complicamos. 1 cruz, crema. 2 cruces, esteroide. 3 cruces, ya no me toca. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Seguros? También en los que tienen inicio tardío presentan esta evolución. ¿La marcha tópica? Si por inicio tardío te refieres a los que empiezan más o menos como después de la adolescencia, puede ser. Pero si es un inicio tardío, que es más bien, cuando dicen inicio tardío, más bien se refieren a los que empiezan en edad adulta, no. No, porque acuérdense que el asma es más bien una enfermedad de gente joven. Entonces, si ya te empezó como la atopia como por ahí de los 25 años, ya no. A mí me empezó, yo tengo atopia y me empezó como por ahí de los 22, 23 años. Y no tengo ningún síntoma de asma. Qué bueno. Y digamos, el manejo entonces para archivos de tabaco de inflamatorio y todo eso corticoide. Ese corticoide tópico decía que máximo 4 semanas. Exacto. Y tiene, digamos, recaídas frecuentemente, hay un tiempo límite de... Si tiene recaídas frecuentes,
significa que no se está poniendo la crema. Así de fácil. Si tiene, o sea, idealmente no debes utilizar el esteroide más de 4 semanas en una sola zona. O sea, ¿qué significa esto? Yo lo que le digo siempre a los pacientes es, su límite es 30 días. O sea, si la de la pierna izquierda se le quita en 3 días, bueno, ya no lo ponga los 30 días. Pero a lo mejor la de la pierna derecha le dura 2 semanas. Bueno, ahí sígalo poniendo las 2 semanas. Pero si ya no tiene nada, no lo ponga los 30 días. Y lo más importante es, y yo les insisto mucho, si no pone la crema, no importa cuántos antiinflamatorios le demos puestos, se va a seguir inflamando. Porque es el ejemplo de la pared de ladrillos, van a seguir entrando cosas. Entonces, la verdad de las cosas es que si el paciente se porta bien y si se pone su crema, mejoran cañón, cañón. Hay pacientes que le decimos, al menos yo, le pongo el esteroide y le digo, le anoto para que se desinflame, pero la verdad, si usted se pone crema, ni siquiera lo va a tener que comprar. Y hay pacientes que hacen eritrodermia por atopia. Y de hecho, vale la pena mencionarles que las 3 causas más frecuentes de eritrodermia son dermatitis atópica, psoriasis y linfoma. En las primeras 3 causas ni siquiera figura los esteroides. ¿Y por qué les digo esto? Porque es muy típico que llega a urgencias el paciente en eritrodermia, le avientan 6 bolos de metilprednisolona. ¿Y saben en qué deriva eso? Que el paciente se va muy contento a su casa y en 2 días rebota peor, porque la atopia, la psoriasis y el linfoma no se les da manejo con esteroide sistémico porque rebotan y rebotan feo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Para que sepan, número 1, cuáles son las 3 causas más frecuentes de eritrodermia. Número 2, para que si algún día ven una eritrodermia, pues mejor mándenlo al derma. No vale la pena que lo anden boleando con metilprednisolona, porque les va mal, la verdad les va mal. O sea, creo que en lo que hemos visto hoy, muy poquitas cosas han visto que se maneja con esteroide sistémico. Y les puedo apostar cuando rotaron en urgencias, en internado, a todo les soltaban el esteroide, a todo. ¿Listo? ¿Dudas? Para el que hace rato me preguntó de la fototerapia, la eritrodermia atópica responde súper padre con fototerapia. Bueno, vamos a hablar del vitiligo. Fíjense que, como para muchas cosas en dermatología, los griegos fueron los primeros en hacer descripciones al respecto. Celso fue el primero en hablar del término vitiligo. Y fíjense que la palabra vitiligo, desde su etimología, tiene una connotación mala. La palabra vitiligo deriva del latín vitium, que significa defecto o mancha. ¿Y por qué les digo esto? Porque es súper estigmatizante. O sea, a mí me impresiona cómo la gente llega muy angustiada a la consulta porque cree que tiene vitiligo. La mayor parte de la gente, es bien chistoso porque la mayor parte de la gente que tiene miedo de tener vitiligo no lo tiene. Y la gente que tiene vitiligo ya no le da miedo. Entonces, bueno, es una enfermedad pigmentaria adquirida secundaria a la destrucción selectiva de los melanocitos y está caracterizada por manchas, y se los puse en negrito, acrómicas. El vitiligo del libro son manchas blancas como la leche. Si es una mancha así como rosita, como que... No, eso no es vitiligo. El vitiligo es una mancha blanca, porque es ausencia total de melanocitos. Si no es una mancha blanca, entonces no es otra cosa. ¿Que puede ser un vitiligo en evolución? Pues sí, pero eso no lo vamos a saber hasta que tenga ya la mancha blanca, ¿de acuerdo? Algunas sinonimias que ya no se utilizan, pero se las digo para que las sepan por cualquier cosa. Leucodermia adquirida idiopática, ¿de acuerdo? Es la enfermedad hipopigmentaria más frecuente en el mundo. Se estima que su prevalencia mundial es del 0.5 al 1%, y les pongo algunas estadísticas para que lo vean, pero en México su incidencia es altísima. Desde antes de entrar a dermatología yo tenía la sensación de que había mucho vitiligo en México, porque ¿a poco no les pasa que van en la calle y se encuentran un buen de gente con vitiligo? Entonces sí, tenía razón. Según las estadísticas internacionales, México es uno de los países con más vitiligo en todo el mundo, con una prevalencia del 4.8%. O sea, esto quiere decir que de 100 personas, prácticamente 5 tienen vitiligo. Es discretamente más frecuente en mujeres que en hombres, con una relación de 0.5 a 0.8%, y aunque se presenta en todos los grupos de edad, lo más frecuente es que empiece antes de los 20 años. Y qué bueno,
porque a quienes mejor les va es a los niños. El problema que tenemos con los adultos no es que les vaya mal, es como cualquier enfermedad. Mientras más temprano te trates, mejor te va. Mientras más te tardes, peor te va. Ese es el problema que tenemos con los adultos, que vienen a consulta y tienen 40 años con una mancha y pues después de 40 años está muy difícil que todavía les logremos salvar melanocitos. Es un trastorno complejo y poligénico, multifactorial, de etiología bien dilucidada, o sea, no sabemos por qué da. Se acepta que hay factores genéticos que interactúan y actualmente se acepta que el principal mecanismo de la enfermedad es una autoinmunidad. Y esto es muy importante porque a la gente le encanta llegar a la consulta diciendo que le dio por estrés. O sea, decir que te dio vitiligo por estrés es como si dijeras que te dio lupus y nefropatía lúpica por estrés. O sea, no. O sea, a nadie se le truena el riñón por estrés, eso no existe. Entonces, así como a una lúpica no dudarían, o sea, si una lúpica no duda, o sea, ustedes piensan en una lúpica y no les queda duda que le toca que la trate el reuma y la inmunosuprima. Esto es lo mismo, al vitiligo tú lo ves y no te debe de quedar la duda que le toca que el derma lo vea y le tenga una terapia inmunomoduladora local o sistémica, porque también se puede dar sistémico. Entonces, ¿todo esto en qué culmina? En la muerte de los melanocitos. La mayoría de los casos ocurre de forma esporádica. Esto es importante, porque aunque sea asociado a un factor genético, la verdad es que no es tan frecuente que los pacientes tengan familiares enfermos de vitiligo, pero lo que sí es frecuente es que los pacientes tengan familiares con otras enfermedades autoinmunes. Muchas, pero la más importante de ellas, la enfermedad tiroidea. La comorbilidad autoinmune más frecuente en los pacientes con vitiligo es tiroiditis de Hashimoto, es la más frecuente. De hecho, por protocolo, todo paciente que llega con nosotros de primera vez con vitiligo se le pide una prueba de función tiroidea. Y de hecho, el vitiligo correlaciona la actividad de la enfermedad, o sea, si está avanzando mucho o no responde al tratamiento, generalmente correlaciona con que el paciente está hipotiroideo y no lo sabía. Y cuando empiezas a controlar la enfermedad tiroidea, también se empieza a controlar el vitiligo. Y esto no es una sorpresa, porque si recuerdan, hay algunas enfermedades que pertenecen al grupo de los síndromes poliglandulares autoinmunes y varios de ellos cursan con vitiligo, ¿sale? Y es precisamente porque es parte de la etiología. La fisiopatología del vitiligo es muy amplia, existen muchas teorías. Solo por mencionar unas está la teoría neural, que quiere que se ha descrito que hay una alteración en los ay, se me fue la palabra. No, la sustancia que liberan los axones. Se me fue la palabra. Neurotransmisores. Que hay un defecto en la producción y liberación de neurotransmisores que lleva a generar señales anómalas que culminan en la muerte de los melanocitos. La autoinmunidad pues está bien fácil. Linfocitos TCD8 citotóxicos que atacan directamente al melanocito y lo matan. Estrés oxidativo. Se ha visto que muchos de los pacientes que tienen vitiligo tienen una actividad reducida de las enzimas que se encargan de generar moléculas que atrapan a los radicales libres de oxígeno. Entonces, como el melanocito, la síntesis de melanina es preciosa. Si algún día tienen curiosidad y la quieren leer, es preciosa la síntesis de melanina. Es una vía súper compleja y genera muchos radicales de oxígeno. Es increíble cómo el melanocito logra no morirse al producir melanina, pero estos pacientes parece ser que no lo logran y por eso los van perdiendo. Y la melanocitorragia es una cosa bien interesante porque así como las células de la epidermis ya quedamos que se van descamando cada 28 o 30 días más o menos, parece ser que algunos de los pacientes con vitiligo no solamente descaman queratinocitos, sino también se les caen los melanocitos y por eso empiezan a perder pigmento. De todo esto pues se los platicaba solo para que lo sepan, lo más importante pues es la autoinmune. La topografía es en áreas fotoexpuestas, las zonas más características son las periorificiales, o sea, alrededor de la boca, alrededor de los ojos y acrales, o sea, en los dedos de las manos. Son manchas, ya quedamos acrómicas, de límites irregulares, pero bien circunscritos, que tienen tamaños y formas variables. La evolución es completamente asintomática. El paciente con vitiligo muy raramente se queja de ardor o comezón. Rara vez existe un borde inflamatorio y cuando existe se le llama vitiligo inflamatorio, que es este que se ve aquí. Y este que ven aquí se llama nevo
halo o nevo de Sutton, S-U-T-T-O-N, nevo de Sutton, y es un fenómeno de autoinmunidad contra un nevo. Algunos autores dicen que los pacientes que tienen un nevo halo o nevo de Sutton desarrollarán eventualmente vitiligo, pero no se ha podido demostrar. Otras cosas que te pueden dar un nevo de Sutton es que no sea un nevo, que sea un melanoma. Y entonces el cuerpo lo está atacando y por eso empiezas a perder pigmento. Leucotriquia significa pelo blanco. En el 10 al 60% de los casos de vitiligo los pacientes cursan con leucotriquia también y hasta el 37% de los pacientes tienen encanecimiento prematuro. Que digamos que encanecimiento prematuro para fines prácticos es antes de los 40 años. Existen muchas clasificaciones del vitiligo. Solo por mencionar algunas, está la clásica americana, está la europea, pero la única que quiero que se aprendan, solamente se las puse para que sepan que existe, pero la única que vale la pena que se aprendan pues es la mexicana, que es la que aparece aquí. La clasificación del vitiligo según la Escuela Mexicana de Dermatología, que es localizado y que está muy fácil porque es lo mismo que las dermatosis. Localizado si afecta un segmento corporal. Diseminado si afecta a 2 o más segmentos y pues generalizado si afecta más del 75%. Todo lo que hemos venido platicando en el transcurso de hoy, ¿sale? Y entonces tenemos este caso de un hombre de 45 años con esta dermatosis diseminada a todos los segmentos corporales, constituida por manchas hipocrómicas y acrómicas que se intercalan con zonas de piel sana y que son de límites irregulares pero bien circunscritos porque podemos ver perfectamente dónde empieza y dónde acaba. La afectación perianal y genital es súper frecuente y luego los pacientes no te cuentan. O sea, si no le preguntas dirigidamente, el paciente casi nunca te dice que tienen genitales y perianal. El diagnóstico, como todo en dermatología, es clínico. Se puede apoyar de la lámpara de Wood. La lámpara de Wood es una lámpara que emite radiación ultravioleta de 366 nanómetros. ¿Qué es lo que hace cuando tienes el paciente? Esto sirve sobre todo para personas de fototipos muy claros, fototipos 1 o 2. En mexicanos la verdad es que es mucho más fácil hacer el diagnóstico. Pero bueno, en personas de fototipos muy claros, tú le pones la lámpara de Wood y florece la mancha, así como aquí. Ya lo que platicamos, se sugiere investigar enfermedad tiroidea concomitante. Y bueno, esta es una guía mexicana que habla de cómo es el tratamiento del vitiligo y realmente está sencillo. Si tenemos que es un vitiligo localizado, el tratamiento de elección es con esteroides tópicos y todo hace lógica, ¿no? Porque ya que es una enfermedad autoinmune, pues lo inmunosuprimo de manera local. Pero si es un vitiligo que ya está generalizado, entonces el paciente es directamente candidato a fototerapia con UVB, ¿de acuerdo? Con radiación ultravioleta B, ¿de acuerdo? Básicamente, o sea, se puede decir mucho respecto al tratamiento del vitiligo, pero la verdad, para fines del ENAR, es más que suficiente con que sepan eso. Existen otras 1000 opciones de tratamiento, se les pueden dar medicamentos inmunosupresores, tanto tópicos como sistémicos, pero para fines del ENAR es suficiente con que sepan eso, el tópico y para el generalizado. ¿Dudas? Esteroides tópicos. ¿Dudas? La finalidad del tratamiento es únicamente preservar los melanocitos que tienen. Pues sí. Primero detener la actividad de la enfermedad. O sea, en términos coloquiales, evitar que siga creciendo la mancha. Y la segunda parte del tratamiento va encaminada a hacer que repigmente. Sí repigmentan, sobre todo los niños repigmentan muy bonito. Ahorita les voy a enseñar una foto. ¿Dudas? Ok. El pronóstico es muy variable, es muy variable. O sea, nunca le puedes asegurar a un paciente con vitiligo que va a repigmentar. No por eso no se hace el intento, siempre se los digo yo. No le podemos asegurar, pero no por eso no hacemos el intento, vamos a intentarlo. Entonces, el vitiligo generalmente cuando desde el inicio es generalizado, ese que avanza muy rápido, generalmente no responde bien al tratamiento. Y son de los pacientes que son candidatos, en vez de repigmentarlos, a despigmentarlos, como hizo Michael Jackson. Pero el medicamento que usó Michael Jackson, uno de sus efectos adversos es la muerte.
Entonces está prohibido. Está prohibido en México, no existe en México. Entonces se puede utilizar terapia láser para despigmentarlos. Datos de mal pronóstico, que sea una enfermedad de larga evolución, como lo que les contaba, el paciente que lleva 40 años con la mancha. Si lleva 40 años con la mancha, o sea, muy seguramente ya no tiene ni un solo melanocito, ya no va a jalar. No por eso no se hace el intento, pero cuando llega a la consulta, la verdad es que todos sabemos que no va a jalar. Fenómeno de Koebner, el fenómeno de Koebner ya hablamos mucho de él el día de hoy, los pacientes con vitiligo también desarrollan fenómeno de Koebner, por eso es bien importante insistir al paciente que no se talle, no se rasque, etcétera, etcétera. La leucotriquia y la afectación de mucosas también es datos de mal pronóstico. La leucotriquia es un dato de mal pronóstico porque se acuerdan que les platicaba que en el tercio medio de los folículos pilosos hay células madre. Bueno, cuando el vitiligo repigmenta a partir de los folículos pilosos. Se ve bonito porque se ve el orificio folicular pigmentado y cómo empieza a crecer. Y así va pigmentando. Entonces, si ya tiene leucotriquia, significa que ya perdió también los melanocitos de los folículos y por lo tanto ya no va a jalar. Bueno, y para acabar esta charla de vitiligo, les quiero compartir esto. El vitiligo tiene un alto impacto en la calidad de vida. Y realmente no tiene impacto en la calidad de vida porque sea una enfermedad que te genera molestias de algún tipo. O sea, enfermedades que no te dejan vivir y te hacen sufrir, el Crohn, el lupus, pero realmente el vitiligo pues no duele. El problema del vitiligo más bien es el estigma que causa. Se ha visto que sobre todo los pacientes que tienen vitiligo genital tienen un impacto en la calidad de vida horrible. Yo me acuerdo mucho y me impactó mucho. Yo no, como que vemos tanto vitiligo en la consulta que como que ya es normal. Pero yo no había medido el impacto que puede tener en la calidad de vida de los pacientes hasta que una vez, una señora como de 65 años, le estábamos revisando y les digo que pues, los dermatólogos todo tocamos, a menos que sepamos que no debemos de tocar. Estábamos tocando sus manchas y empezó a llorar. Y dijo, es que ustedes me tocan porque saben que no es malo, pero la gente en la calle me ve con asco. Y en ese momento como que entendí, o sea, qué tanto realmente le puede impactar a una persona. Por eso, pues yo creo que vale la pena transmitirles que siempre que se encuentren un paciente con vitiligo, pues mándenlo al derma. O sea, a lo mejor no pigmenta, pero pues no perdemos nada. A los pacientes con pie diabético sabemos que lo van a amputar y de todas maneras hacemos el intento. Entonces, bueno, hace unos años, hace como unos 5 años, Winnie Harlow, no sé si alguien la habrá visto, estuvo muy de moda porque es una supermodelo que tiene vitiligo, pero tiene un vitiligo muy bonito porque es un vitiligo súper simétrico, fíjense. Fíjense cómo esta mancha, digo, dentro de lo que cabe hablar de simetría, es muy simétrica esta de aquí es muy simétrica esta es de acá. Entonces ella contaba que cuando estaba en el colegio le decían cebra por su vitiligo y ahora ella es una famosa supermodelo que evidentemente pues tiene pues fundaciones que apoyan a los pacientes con vitiligo. Y la verdad es que es una mujer muy bonita. La belleza es muy relativa, por supuesto, pero a mí me parece que es una mujer muy guapa. Y ella es considerada por muchos pacientes con vitiligo pues un ejemplo a seguir que los impulsa a hacer más. Y bueno, pues por último, nada más como dato cultural, pues que sepan que el vitiligo no es una enfermedad exclusiva del ser humano. Está muy bien demostrado que los animales pueden desarrollar vitiligo. Y esta imagen del elefante está preciosa porque así es como repigmentan nuestros pacientes. A partir del folículo piloso empieza a crecer el pigmento hasta que vuelve a pigmentar todo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer un descanso de 10 minutos. Ya solo falta una clase y se acabó. ¿Les parece? No me acuerdo del nombre, pero si quieres lo busco y te digo. Es que tiene un nombre muy largo y no me acuerdo. Como no lo usamos, no me acuerdo. Ahorita te digo cómo se llama. ¿En esa misma? No, así ya se acabó. Me falta una más, nada más. Ok, entonces vamos a Y cerrar. mientras puedo pasar al baño. Pase.